sentido, y en el cual en el fondo nación y clase eran dos términos que no entraban en contradicción en el PC. No entraban en contradicción, términos nación y clase, porque no entraban en términos nacionalistas, entraban más en términos nacionales que nacionalistas. En todo caso, toda esta reflexión enlazaba con lo nacional popular de Gramsci, con reflexiones que Gramsci enlazaba indirectamente, no totalmente, con el concepto de nacional popular. Y esta idea en el fondo, de ser un partido italiano, ¿no? De acabar de construir la patria en la misma medida y contemporáneamente a la que vamos hacia el socialismo, es la que sustenta y la que fundamenta la idea de vía italiana al socialismo. La famosa consigna de Togliatti, que empieza Togliatti a lanzarla y a pregonarla a partir de los años 50, la vía italiana al socialismo. Es decir, una vía al socialismo con características propias y que respondiera, que fuera adherente a la realidad italiana. El socialismo en Italia se construye, según Togliatti, según las características del país. Si no tenemos en cuenta las características sociales, económicas, culturales, antropológicas, hasta folclóricas, si no tenemos en cuenta, utilizando las palabras pedantes de hoy en día, de los politólogos de hoy en día, si el partido no cartografiaba el país, es decir, si el partido no tenía en cuenta las características del país, el socialismo era imposible. El socialismo debía ser italiano en el sentido de que debía tener en consideración las características del país. Que sería muy complicado para Togliatti, si por no decir imposible, coger modelos foráneos en ese sentido. Hablamos del modelo soviético. Esto no significa que Togliatti no fuera un aliado fiel, aunque crítico, de la Unión Soviética. La ruptura del PC vendrá después. Pero esta reflexión en Togliatti es muy fuerte y llegará al Memorial de Yalta del 64. Famoso escrito que escribió antes de morir, en el que el hombre decía que efectivamente el socialismo en Italia será italiano porque no puede no ser italiano, porque fracasará. No es ya que no quiero modelos foráneos, es que aunque los quiera, no tendrán un éxito. Y cuarto y último punto de este gran partido, de las características de este gran partido, es que si el partido obviamente quería un socialismo italiano, una vía italiana al socialismo, más que socialismo italiano, una vía italiana al socialismo, es decir, un socialismo que fuera adherente a las características, o según el lenguaje de Togliatti, los caracteres originales. La famosa frase de tenemos caracteres originales como nacionalidad italiana, ¿no? Si no somos adherentes a las características del país, evidentemente no podremos construir un socialismo. Sin dejar el internacionalismo, va de suyo, no quiero entrar. El internacionalismo forma siempre parte del ADN, por supuesto. Ahora, ¿cómo conocemos las características? ¿Cómo conocemos a nuestro país? Puesto que el socialismo en Italia se construye sobre las características italianas, ¿cuáles son estas características? ¿Qué país es Italia? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos realmente? ¿Conocemos a nuestro país? Se preguntó Togliatti inmediatamente después de la guerra, que llevamos 20 años de exilio desde 1926. ¿Sabemos cómo es? ¿Conocemos nuestro país? ¿Conocemos un socialismo, una vía italiana al socialismo? Necesitaba obligatoriamente un conocimiento profundo del país mismo y de sus características desde todos los puntos de vista, desde la literaria, la económica, cultural, la folclórica, el Gramsci del folclore. En el fondo la mentalidad es la misma en Togliatti, crecieron juntos, eso es lo que a ellos les interesaba. Para eso necesitaban otorgar un papel importante a los intelectuales. Necesitaban de intelectuales muy activos. ¿Por qué? Porque el país necesitaba ser radiografiado, cartografiado, estudiado, analizado atentamente desde todos los puntos de vista. ¿Quién podía hacerlo? Un obrero, difícil. Estudiamos demografía, economía, historia, eso toca al intelectual. No era un partido intelectualista, ni era obrerista, ni era intelectualista Togliatti, ni era intelectualista. Pero los intelectuales son importantes. No va a haber
No va a haber una vía italiana al socialismo sin que nadie me estudie y me formule propuestas a raíz de su estudio de la vida italiana que me permita construir una propuesta de cambio social en Italia. Por lo tanto, el intelectual en el Partido Comunista Italiano inevitablemente asumió, iba a tener, y lo tuvo, un papel muy importante en la organización. En la medida en que el partido no era mimético respecto al modelo soviético, y por lo tanto no aceptaba la idea de trasladar modelos mecánicamente, modelo soviético de la Unión Soviética a Italia, en la medida en que ese esquema de coger aquí y poner aquí no funcionaba, y por lo tanto que la vía italiana, y por lo tanto que el socialismo que vamos a construir es endógeno, palabra ambulosa para decir que nacerá desde dentro, necesitamos a los intelectuales. Necesitamos un fuerte programa cultural que nos haga descubrir qué es este país que no conocemos, porque en 46 no lo conocían, no tenían ni idea. Y Togliatti es perfectamente consciente que lleva 20 años sin pisar terreno italiano. Y sobre todo terreno italiano después de 20 años de fascismo que ha cambiado desde todos los... Porque pasa factura el terreno de fascismo, ¿eh? Pasa factura, no pasa en balde. Hay que conocer de nuevo este partido. Por lo tanto, el intelectual era la persona que iba a tener un papel importante porque era un papel fundamental en la vertebración de la propuesta socialista. Pero el problema es que la famosa hegemonía cultural del Partido Comunista nace de esta necesidad. Nace de esta necesidad. No porque el intelectual fuera bonito, no sé qué, no sé cuánto. Y si os fijáis, el hecho, por ejemplo, hagamos una comparación. El tema, por ejemplo, del Partido Comunista Francés, ¿no? Gran partido, potente, pero el Partido Comunista Francés, la única organización de masas comparable a la del Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Francés tuvo una relación mucho más correosa con sus intelectuales. Un partido más obrerista que el Partido Comunista Italiano, un partido que tuvo una relación más correosa con sus intelectuales y que no le otorgó a los intelectuales tanta importancia, tanto peso como Togliatti. ¿Por qué? Porque era un partido más mimético respecto al modelo soviético. Hasta los 50, el PCF, no quiero decir que cogemos el modelo soviético y lo implantamos en París y Santas Pascuas, pero era mucho más mimético en muchas cosas. Y eso le lleva a la clase dirigente del Partido Comunista Francés a no necesitar tanto a sus intelectuales. Los necesitan, sí, pero puesto que era mucho más mimético, no necesita tanto a personal que le formularan desde cero una propuesta más original. Esto es el punto importante que en Italia se notó. Y por lo tanto, el Frente Cultural Italiano, el Frente Cultural del Comunismo Italiano, será un frente, señores, damas y caballeros, construyeron 18 revistas culturales. En los momentos de oro del Partido Comunista Italiano, en los 70, el partido tenía 18 revistas culturales. Revista de historia, revista de política internacional, revista de psicología, revista de literatura, revista de la reforma de la escuela, ¿no? La reforma de la escuela, revista de todo, de todo. Es decir, cada sector tenía su revista. Eran revistas muy buenas, algunas han sobrevivido, se han reciclado, han dejado de ser del ámbito de la izquierda, pero una revista muy buena, donde se pegaban, además entre ellos peleaban. Y había debate muy duro entre ellos, entre los mismos intelectuales, y luego conseguían implicar también a intelectuales de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, eso, poca broma, 18 revistas son muchas, ¿vale? Por lo tanto, eso es por lo tanto, la cultura como eje vertebrador. Bien, estos yo creo que son los pilares, por lo tanto, que construyeron, sobre los cuales Togliatti moldeó, construyó y levantó su partido. Habría más, pero el tiempo es el que es, ¿de acuerdo? Pero los principales para mí fueron esos, y tuvieron éxito. Togliatti supo construir, después de Togliatti murió en el 64, vino Longo, Luigi Longo, supieron construir una máquina potentísima. Es decir, al final, en 1968, en las elecciones, era una máquina de política que tenía el 27% de los votos. Que estamos hablando de un partido que tenía 10 millones de votos, 1.800.000 militantes y 2 o 3 millones de simpatizantes activos.
activos, simpatizantes, cuando hay campaña electoral, los simpatizantes se mueven, Son gente que no hace militancia activa, pero en campaña electoral esta gente se comporta como militantes. Es decir, estamos hablando en este sentido no digo una bestia enorme. Es más, con revistas, con actividades de todo tipo, con el patrimonio inmobiliario más grande después de la Iglesia, desde la Iglesia, importante. Cada pueblo tenía su campanario ponido en un camino, su campanario, su sección. Ponido un camino está en el pueblo más pequeño, porque los militantes, si no tienen las secciones, si no tienen la agrupación, la construyen, porque los albañiles son del partido y la construyen. En mi pueblo pequeño, bueno, cuando yo era pequeño, pues la construyeron ellos. Pues no tenemos sección, no tenemos Honduras, pues mira, poco a poco, 15 años, cada año iban ahorrando, no sé qué, y construían. Al final, en 1991, cuando se disolvió el partido, patrimonio más importante de Italia después del de la Iglesia. Y a partir de ahí habrá todos los problemas. Pero en general, ese partido llegó a 1968, que es un año que vosotros sabéis que fue un año clave, de protestas, primero estudiantiles, luego en Italia empezó en el 69, se conectó con la protesta obrera, famoso otoño de alimentar. ¿Qué fueron? Dos protestas, dos fenómenos de protesta que nadie en Italia se esperaba, nadie. Eso fueron fenómenos que cogieron a toda la clase dirigente italiana, la clase política, por sorpresa, hasta el Partido Comunista. No se esperaba en 1968 que los estudiantes llegaran a rebelarse de esa manera. No se lo esperaban. ¿Por qué pasaron estos dos fenómenos? Por muchas razones, evidentemente. En Italia pasó, sobre todo porque en los años 60, la década de los 60 en Italia es una década pacificada, de una Italia pacificada, socialmente pacificada, en el sentido de que había habido muestras de descontento obrero, sobre todo, por aquí y por allá, pero la década de los 60 es el sorpaso de Dino Risi, la famosa película, es decir, entra el boom económico, hay mucho trabajo, empieza a entrar la nevera, en las primeras vacaciones, está muy pacificado el país en este sentido. El país está en manos de la democracia cristiana, que ha formado gobierno con el centro izquierda, con el Partido Socialista ha entrado en el gobierno, ¿no? El boom económico es brutal, literalmente brutal, estamos hablando de crecen al 9%, 8-9%, ¿no? Pero ese estallido se debió, fue inesperado, pero tiene su raíz, sobre todo, o por lo menos una de sus causas principales, en el hecho de que ese crecimiento de los 60 fue cuantitativamente muy potente, se creció mucho y entró riqueza, pero fue muy desordenado e insuficiente desde muchos puntos de vista. Sobre todo muy desordenado y caótico. Millones de trabajadores, como mi padre, ¿no? Se fueron del sur sin nada, iban allá, no sabían dónde caerse muerto, en este sentido no había estructuras. La democracia cristiana no consiguió, lo intentó, por mucho que hasta lo intentó, pero no consiguió poner orden en movimientos migratorios. La especulación urbanística, esa famosa película, ¿no? De las manos sobre la ciudad de Rossi, o sea, imágenes, eso pasó. Un desarrollismo muy potente, mucho más que el desarrollismo opusdeísta franquista, pero que no fue gobernado, o no se consiguió gobernar en ese sentido de manera eficaz, y sobre todo era un país que ha llegado en 1968 con estructuras, por ejemplo, con una moral pública aún muy dura, muy rígida, un autoritarismo en las aulas, por ejemplo, en las universidades, muy marcada, en el 68 era muy marcada esto, por lo tanto con una moral sexual muy dura, con unos códigos de comportamiento muy anacrónicos y sobre todo con unas relaciones laborales todavía muy autoritarias, con un sistema de código del trabajo, derecho del trabajo que aún se resentía de la legislación corporativa fascista. Por lo tanto, una situación, el país en teoría el país estaba muy por delante, digamos, de la clase dirigente, no muy por delante, pero necesitaba más, no necesitaba solamente cantidad, sino calidad. El país tenía que modernizarse, tenía que laicizarse, la Iglesia tenía
un peso muy importante en esto. Por lo tanto, los trabajadores tenían trabajo, porque tenían mucho trabajo entonces, pero no tenían estructuras, no tenían viviendas. Mi padre se pasó el primer año, cuando se fue en 1969, a Milán, se pasó, eran 13 personas en un local como este viviendo. No había viviendas, no había política todavía política de la vivienda, no sabían cómo acogerlo, el sistema de sanidad se estaba todavía construyendo, estaba empezando. Por lo tanto, ese estallido fue, digamos, un momento de que el bienestar ha llegado, pero no ha llegado bien. Y ahora tenemos que, por lo tanto, había una propuesta. También había lucha de clases, no estoy negando, es evidente. El movimiento obrero pide más. El movimiento no, 69, sobre todo los obreros, había un movimiento muy potente, ¿no? Pero en general, punto importante es que el bienestar había llegado, pero había llegado mal. Y la democracia cristiana, en ese sentido, también, y aquí entramos en un punto importante. El partido piensa que ese bienestar había llegado, pero había llegado de una forma caótica, muy desordenada, muy injusta, sobre todo injusta. Los salarios todavía eran muy bajos. Y con unas necesidades básicas no cubiertas, ¿no? El partido piensa que, esto es una reflexión que hace un poco toda la izquierda, no solamente el partido, que ese crecimiento, ese bienestar que había llegado en los 60, porque había llegado, al menos al norte, centro-norte, de Roma para arriba, el bienestar había llegado. Cualitativamente hablando, la democracia cristiana no sería capaz de ponerle orden, y sobre todo de ordenar y de saber gestionar ese crecimiento de forma solidaria y equitativa. Es decir, por sus compromisos de clase, porque era una fuerza para el Partido Comunista, evidentemente ligado a los grandes monopolios, evidentemente a la gran burguesía rapaz, italiana en general, incluso por su incapacidad, el Partido Comunista entiende, y un poco toda la izquierda, sabe que la democracia cristiana en el fondo había agotado su función. No le reconocía el papel, porque en el fondo está esta idea por la cual la democracia cristiana se ha enganchado el tren de Italia al crecimiento económico, pero no es capaz de hacer nada más posible. No es capaz de ponerle orden al crecimiento que ha llegado, de ser un crecimiento justo, que el bienestar se reparta, de que la riqueza sea repartida de forma justa. Por lo tanto, el mensaje principal, cómo entra el Partido Comunista Italiano, cómo entra en la década de los 70, que sea la gran década clave del partido, ¿no? Partido potente, con 27% de los votos. ¿Cómo entra el partido en esa década? Entra con un discurso por el cual, esto es un discurso que en el famoso Congreso del 62 Berlinguer confirmaría, cuando es investido secretario general. El partido entraría en la década de los 70 con esta idea por la cual el partido sería el partido del crecimiento justo, del crecimiento solidario, de la secularización del país, de la laicidad, un país que necesitaba, porque estamos hablando de los años, ¿qué años son esos? El año del referéndum sobre el divorcio, 64. Luego vendrá el referéndum sobre el aborto. Y ese referéndum sobre el divorcio va más allá del divorcio. Va más allá del divorcio. Eso fue una batalla campal. Una batalla campal en Italia, ese referéndum, ¿no? Por tanto, el partido del crecimiento justo, de la solidaridad, de la laicización, sobre todo el partido que por fin arreglaría el grave problema del desequilibrio entre norte y sur, la cuestión meridional, que todavía estaba. Por tanto, un partido con una visión de Estado y nacional que solucionaría el grave problema del sur. El partido que construiría, porque todavía en muchas cosas, en muchos servicios sociales estaban en una fase incipiente, como el sistema de sanidad, que construiría los servicios sociales, sobre todo un sistema de pensión realmente incluyente y bueno, que modernizaría la escuela de la universidad. Y por lo tanto, y sobre todo, un partido que pondría las clases populares en el centro. Es decir, ¿qué mensaje es este? No es un mensaje revolucionario. En un sentido de... La revolución seguía aplazándose sin envía. Seguía aplazándose. Se hablaba de revolución. Se hablaba de construcción del socialismo. Ya llegará.
Ahora, en corto plazo, el cliché en los años 70 sería eso.